Hola, bienvenidos a este nuevo video. Este va a ser el segundo de esta serie llamada El Camino al Despertar. En este video vamos a estar hablando principalmente acerca del ego y sus funciones, cómo opera, cómo podemos empezar a visualizarlo, a reconocerlo, a dominarlo, a trascenderlo. Vamos a hablar de qué es el ego en cuanto a la parte psicológica y en cuanto a la parte espiritual también. Después, bueno, habiendo dicho esto, manos a la obra. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Bohórquez, soy coach y mentor de desarrollo personal, enfocado más a la parte espiritual. Ayudo a personas a acompañarlos en sus procesos de sanación, transformación y llegar a su mejor versión, básicamente. Bueno, estos videos son una guía para las personas que estén interesadas en todo este tema de despertar de conciencia, despertar espiritual. Espero y les sea de gran ayuda. Bueno, vamos a empezar con la definición psicológica del ego. Me gusta, por ejemplo, la parte de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Él define el ego en tres partes: el id, el ego y el superego. Para Freud, el id representa los deseos instintivos y primitivos, como la búsqueda de placer, por ejemplo. El superego estaría enfocando como las normas sociales, lo que está bien, lo que está mal, y cómo comportarnos de una manera ética, por decirlo de alguna forma. Y el ego actúa como un mediador entre el id y el superego, haciéndonos como comportar de la manera más correcta y equilibrando nuestros impulsos primitivos con la realidad externa. Esa es la definición que da Freud para el ego, y lo divide en estas tres partes. Sin embargo, pues para él el ego representa el desafío de poder verdaderamente hacer un equilibrio entre el id y el superego, entre nuestros deseos primitivos y el comportamiento que sería ético, y pues ahí habría una batalla interna de poder equilibrar eso, y en medio de esa batalla pues surge la ansiedad, surge la depresión, surge una desconexión emocional, surge un orgullo o una búsqueda de competencia desmedida, y hay muchos factores ahí que pueden estar relacionados con esa definición. También podríamos añadir la definición de Carl Jung. Carl Jung define el ego como una parte más de nuestra psique y lo define como el centro de la conciencia y la identidad personal. Jung trabaja el término de self, que sería como el yo superior, y pues para él el ego lo que hace es como una integración con el self, con el yo superior. Él hace una teoría acerca de esto, donde el self representa la totalidad de la psique humana, que se dividiría pues en la mente consciente y la mente inconsciente. Y para Jung, para poder alcanzar la plenitud, el ego necesita mezclarse con el self, o sea, integrarse con el self, con la mente consciente y con la mente inconsciente. Este proceso él lo llama individuación, y el proceso básicamente implica reconocer las sombras del ego e integrarlas con nuestro yo superior. Las sombras pues básicamente serían miedos, envidias, o tal vez deseos inconscientes que a veces proyectamos en los demás. Para Jung es supremamente importante que enfrentemos nuestras sombras. Las sombras para él son como aspectos reprimidos o negados que tenemos en nuestro interior, que normalmente pues son ignorados pero hacen parte de nuestra personalidad. Igual pueden incluir emociones, deseos o comportamientos que a lo mejor nos pueden avergonzar. Y pues en su teoría básicamente la integración del ego y el self se basa en integrar el ego con las sombras y con el yo superior para que pues se llegue a esta individualización, ¿no? Una vez hacemos esto, pues podemos librarnos de esos patrones de comportamiento que nos limitan y podemos verdaderamente alcanzar nuestro máximo potencial. Luego también para Nietzsche el ego es como la voluntad de poder, y lo ve como algo bastante peligroso, ¿no? Como una búsqueda constante de poder, de dominio, y no lo ve como algo sano. Él lo ve como algo que puede llevar a la decadencia moral o espiritual. Luego en el estoicismo se habla mucho acerca del desapego del ego, en el budismo se habla del ego como el yo ilusorio o el yo falso, y lo importante que es destruir o trascender esa falsa identidad para poder alcanzar pues el nirvana. Pero bueno, esto era como por darle una introducción en la parte psicológica al ego y en la parte de algunas filosofías o religiones. Vamos a entrar a lo que es el ego más en la parte espiritual, que creo que es la más importante, y aunque muchas personas hoy en día hablan acerca de esto, pues tampoco es un tema que suene mucho y no se le da la importancia que realmente debería tener, porque estamos hablando que, para mi opinión personal, el ego es la raíz de todos los males. Sin embargo, no quiere decir que solamente debamos satanizar el ego, porque como quiera el ego es propio de la existencia. El ego es inherente a la existencia de la vida, y mientras estemos vivos vamos a tener ego. Solamente hay que aprender a reconocerlo, a saber cómo opera, y con eso podemos empezar a dominarlo, a trascenderlo, ¿no? A dejar de darle poder sobre nosotros. Entonces creo que esto es un tema supremamente importante que se debería hablar muchísimo más hoy en día, y pues bueno, por eso estoy creando justamente un video específicamente hablando de esto. En la parte espiritual el ego se puede entender como, igual como en el budismo, como un falso yo, como una falsa identidad, y a su vez como un obstáculo en el camino espiritual. El ego básicamente es la ilusión de la separación. El ego lo que hace es crear una falsa identidad
que es lo que pues se denomina como falso yo, en base a nuestras creencias, a nuestras experiencias, a nuestros miedos, a nuestras heridas, a nuestros traumas, a nuestros resentimientos, a nuestros dolores, a todo lo que nos enseñan en nuestra casa, en nuestro entorno, la sociedad. En base a eso y en base a todas las experiencias a lo largo de nuestra vida, vamos creando una identidad falsa, donde pues esa identidad está llena de miedos, de patrones de comportamiento inconscientes en base a esas heridas, en base a todas esas cosas que no hemos trabajado, y eso nos hace a veces reaccionar, a veces no, la mayor parte del tiempo nos hace reaccionar de la manera incorrecta. No solo eso, sino que además es lo que se conoce como la ilusión de la separación. La ilusión de la separación es que el ego nos hace sentir como entidades separadas cuando realmente todos estamos unidos. Todos somos uno, no existe una separación entre nosotros, somos uno con Dios y asimismo somos uno entre nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, el ego no es solamente quien creemos que somos, porque realmente nos compramos esa falsa identidad, nos creemos que somos eso, nos identificamos con esa identidad que ha creado nuestro ego. No solo no somos eso, sino que, como les dije, promueve esa separación y esa desconexión espiritual. O sea, su principal misión es mantenernos desconectados de nuestra verdadera identidad espiritual, es mantenernos desconectados de nuestra esencia, de Dios. No importa el título que ustedes le quieran poner, llámenle Dios, vida, universo, o no, acá no hay tema religioso, pero pues yo en mi caso sí lo llamo Dios, y pues el ego lo que hace básicamente es desconectarnos de esa esencia espiritual que es lo que verdaderamente somos. Nos hace identificarnos con nuestro cuerpo, con esa falsa identidad, con nuestras heridas, con nuestros miedos, con lo que pensamos que somos. Creemos que somos este cuerpo y pues no, realmente somos espíritu, y la única manera de conectar a nivel espiritual es empezando a reconocer ese ego, es empezando a darnos cuenta que no somos verdaderamente esa identidad que hemos venido creando. A mí me gusta mucho la definición de la Cábala acerca del ego. Para la Cábala judía, el ego es descrito como Satán. Yo, cuando empecé todo este tema del despertar de la conciencia y del despertar espiritual, a la primera conclusión que llegué yo personalmente, por lo que pensaba y por la información que estaba recibiendo y por el conocimiento que estaba adquiriendo, yo automáticamente relacioné al ego con el diablo, ¿no? Para mí el ego era el diablo. Y si no era el diablo, era como la principal herramienta que utilizaba el diablo para ejercer un control sobre nosotros. Pero pues, no sé, se lo conté a algunas personas y como que no estaban muy de acuerdo, entonces lo dudé un poco y lo dejé ahí. Pero luego vi en la Cábala judía, y justamente ellos definen el ego como Satanás, como Satán. Pero antes de que lo lleven a la parte religiosa, debemos entender que primero el diablo no es como lo pinta la religión, no es un demonio con cachos y cola y un tenedor, no, ese no es el diablo. Realmente el diablo es una energía oscura. Y en este caso, hablando de la Cábala, para ellos Satán en hebreo, realmente lo que significa la palabra Satán en hebreo es el adversario o el oponente. Y ellos definen al ego justamente como ese adversario interno al que todos debemos enfrentarnos, y que está puesto o que está diseñado para mantenernos desconectados de la parte espiritual, para mantenernos desconectados de nuestra esencia divina y para hacernos olvidar quiénes somos realmente. Para eso usa muchas herramientas, y eso no solo en la Cábala judía se define como, o sea, no solamente esas herramientas que usa el ego lo define la Cábala, sino varias corrientes espirituales y filosóficas y religiosas están de acuerdo con esto, y es que el ego usa herramientas como el miedo, como la ignorancia, como el orgullo, para mantenernos justamente en esa desconexión, ¿no? Y su principal objetivo es que no logremos reconectar con nuestra verdadera esencia, que nos permitiría pues reconocer que somos espíritu, que somos luz, y volver a nuestro Padre Creador, que es también luz, ¿no? Ese sería como el papel del ego en la Cábala judía. Sin embargo, ellos, a pesar de que lo ven como un adversario interno, no lo ven como algo negativo, lo ven como un maestro disfrazado, lo cual a mí en lo personal me hace mucho sentido, porque realmente, a pesar de que dije en un principio que el ego es la raíz de todos los males, y sí, o sea, si ustedes se ponen a pensar, no hay básicamente ningún aspecto positivo alrededor del ego y de lo que causa. Sin embargo, si tomamos esta definición de que es como un maestro disfrazado, en ese caso sería el único aspecto positivo que tiene, que es básicamente ayudarnos en nuestro camino de evolución, en nuestro proceso de evolución espiritual principalmente, porque todas las enseñanzas normalmente vienen del conflicto, y todo conflicto normalmente viene del ego. Entonces, para ellos básicamente ese maestro disfrazado lo que hace es mostrarnos nuestras sombras, igual que lo definía Jung, mostrarnos las cosas que verdaderamente tenemos que trabajar para poder evolucionar y para poder reconectar. Suena un poco paradójico porque su misión principal es mantenernos desconectados, sin embargo, usa justamente nuestras cosas negativas
para que podamos en base a ellas evolucionar y ahí sí poder conectar. Ahora, si nos vamos a la parte de la teoría de esta matrix espiritual que les hablé en el primer video, que aún no he hecho el video acerca de esto y pues lo van a tener pronto una vez terminemos con esta serie, pero para hacerles un adelanto, básicamente lo que se dice en esa teoría es que este mundo que conocemos, el plano físico material, es una completa ilusión que no fue creada por el Dios que nosotros entendemos como Dios, sino que fue creada como un falso Dios, el cual usa justamente esas herramientas, miedo, ignorancia, orgullo, envidia, para mantener a la gente perpetuando esa ilusión y para que se mantengan en este mundo material y no logren reconectar con su espíritu y no logren pues salir a ese plano espiritual. Si nos vamos por esta teoría, pues el ego podría verse como la principal herramienta que utiliza ese falso Dios justamente para tener ese control sobre nosotros que mantenga perpetuada la ilusión y que nos mantenga desconectados. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos venido hablando, todas las definiciones que le hemos venido dando, parecen estar interconectadas entre sí. Todos están de acuerdo con que el ego nos crea una falsa identidad, todos están de acuerdo con que es un obstáculo, todos están de acuerdo con que a la vez nos ayuda a evolucionar. Y ahora que lo combinamos con esta parte de esa matrix espiritual, pues también se puede ver igual como esa herramienta que utiliza esa fuerza oscura o esa fuerza negativa, al igual que lo define la Cábala, y lo que hace pues es eso, perpetuar la ilusión, perpetuar la desconexión, perpetuar la ilusión de separación. Podemos ver cómo en la Biblia incluso tenemos varios ejemplos acerca del ego intentando, por ejemplo, tentar a Jesús. Yo creo en lo personal que la parte, para los que sepan algo de la Biblia, cuando Jesús va al desierto, se dice que el diablo lo estuvo tentando, pero realmente pues más que el diablo considero que justo era su ego o ese adversario queriéndole meter esos pensamientos para que él se desviara completamente de su camino, de su misión, de su propósito, porque esa es otra misión del ego, desviarnos de nuestro propósito espiritual. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, cuando Jesús es tentado, claramente lo está tentando su ego. Incluso en la historia de Adán y Eva, cuando la serpiente empieza a tentar a Eva para que coma el fruto, justamente se puede entender a eso como el ego, haciéndole ver que ella también puede tener el conocimiento, que ella también puede tener todo y que porque Dios le niega eso. Entonces normalmente ese es el tipo de diálogo interno que el ego proporciona. Yo creo que esos son claros ejemplos bíblicos que nos hablan directamente del ego. Es mi punto de vista, es mi percepción, no quiere decir que así sea, pero así lo entiendo. Incluso desde la misma caída de Lucifer, lo mismo. Lucifer básicamente se deja llevar por su orgullo, por su deseo de poder y pues eso termina en su caída y en que lo destierren, ¿no?, del cielo. Ahora, como les dije en el video pasado, yo considero, y hay varias personas hoy en día diciendo esta misma frase, y es que la conciencia es la auténtica voz de Dios, o a veces pues también el Espíritu Santo puede hablarnos, cada quien con sus creencias. Vuelvo y les digo, esto no se trata de hablar aquí de religión, mírenlo como ustedes lo quieran ver, pongan los nombres que ustedes le quieran poner, pero es cierto que en nuestro interior tenemos dos voces, la voz de nuestra conciencia o la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo y la voz del ego. Eso, para entenderlo fácil, podría verse como en las caricaturas, que siempre que alguien va a tomar una decisión le aparece un diablito en un lado, le aparece un ángel del otro lado y pues básicamente cada quien le está diciendo qué hacer, pero pues opuesto, ¿no? Yo creo perfectamente que es así y lo he experimentado muchas veces porque pues tenemos esas dos voces internas, la que nos dice cómo actuar desde el amor y la que nos dice cómo hacer las cosas bien, y tenemos esa otra parte donde todo el tiempo tenemos un autosabotaje, donde todo el tiempo estamos actuando desde el miedo, desde esas heridas, desde esos traumas, desde esos resentimientos, y ese vendría a ser el ego. O sea, el ego también es esa voz interna que nos quiere autosabotear, que nos quiere hacer actuar incorrectamente, que nos produce envidia, celos, rencor, miedo. Miedo es lo principal, realmente el ego como opera principalmente es con el miedo, porque al final casi todos los miedos terminan siendo miedo a la muerte, y a veces no incluso a la muerte física, sino que el ego teme a su propia muerte, porque cuando empezamos a recibir esta información, cuando empezamos a reconocerlo, cuando empezamos a destruir de cierta manera esa falsa identidad que nos ha venido creando, pues pierde todo el poder que tiene sobre nosotros, y eso significa su muerte. No literal, porque como dije en un principio, pues el ego siempre va a estar ahí, es parte de la existencia, pero cuando tomamos conciencia le quitamos todo el poder que tiene sobre nosotros y destruimos esa falsa identidad que ha venido creando a lo largo de los años. Entonces el ego por eso opera principalmente con el miedo,
porque es su propio miedo a desaparecer o a perder su poder o a morir. Por eso es tan importante para el ego mantenernos desconectados, por eso el ego ve como una amenaza todo este tipo de información. Si ustedes están viendo este video y sienten algún tipo de rechazo a la información, no porque todo lo que yo diga tenga que ser así, lo mío es una opinión, de todas formas pueden buscar todas las cosas que estoy diciendo y llegar a sus propias conclusiones, pero si ustedes empiezan a sentir una incomodidad, un rechazo, ganas de no escuchar esto, pues justamente es su ego tratando de evadir que ustedes empiecen a reconocer la verdad, que ustedes empiecen a reconectar con su ser, con su espíritu, con el amor, porque es que básicamente, así como les dije, tenemos dos voces dentro, la voz de la conciencia, la voz de Dios y la voz del ego. La voz de Dios siempre va a operar desde el amor. Todo lo que ustedes hagan con amor o desde el amor siempre va a ser de Dios, siempre va a ser con un nivel de conciencia bastante elevado. Y todo lo que hagan desde el miedo siempre va a venir del ego. Cada vez que tomen una decisión desde el miedo, desde la culpa, la vergüenza, el resentimiento, las heridas, siempre va a ser desde el ego. ¿Cuál es el problema aquí también? Que el ego opera mucho a nivel inconsciente. Como hablamos en el video anterior, la mente consciente es 5% nada más, la mente inconsciente es 95%. Y ese 95% guarda ese miedo, guarda esas heridas, guarda esa culpa, esa vergüenza, ese resentimiento, esa envidia, ese orgullo. Y eso es... Esa identidad que nos crea el ego siempre va a estar atada a esa parte inconsciente. Entonces nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestras decisiones van a estar siempre basadas en el ego, en el miedo y en la parte inconsciente de la mente. Por lo tanto, también yo personalmente, yo Cristian, he llegado a la conclusión que el libre albedrío realmente no existe del todo hasta que no empecemos a elevar nuestro nivel de conciencia. Porque pues piénsenlo, si la mayoría de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras reacciones vienen del ego, vienen del miedo y vienen de la mente inconsciente, desde una identidad que está forjada en base a heridas, en base a traumas, en base a dolor, a rencor, a envidia, a orgullo, a todas estas cosas que acabo de mencionar, pues ¿dónde verdaderamente estaríamos actuando libremente? La misma palabra lo dice, pues estamos actuando inconscientemente, no estamos teniendo verdaderamente libre albedrío. Así lo pienso yo, así lo entiendo yo. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones, déjenme aquí en los comentarios qué opinan acerca de esto, acerca del libre albedrío, si realmente creen que podamos tener libre albedrío mientras no tengamos un nivel de conciencia elevado que nos permita reconocer nuestro ego y que nos permita poner luz ahí, ¿no? Donde hay luz no hay espacio para la oscuridad, donde hay amor no hay espacio para el miedo. Entonces, si estamos actuando desde el amor, si estamos actuando con conciencia, si estamos actuando desde nuestra luz, desde nuestra esencia espiritual, claramente vamos a tener un libre albedrío y vamos a estar tomando las decisiones más correctas, porque siempre que actuemos desde el amor va a ser una decisión correcta. Pero si no sabemos ni siquiera lo que es el ego, ni cómo opera, si no sabemos ni siquiera quiénes somos realmente, si estamos todavía identificados con este cuerpo, con estos pensamientos, con estos miedos, con estas heridas, pues ¿en qué momento tenemos libre albedrío? Realmente estamos tomando decisiones en piloto automático, todo el tiempo estamos viviendo en piloto automático y mucha gente se pasa su vida viviendo así, en piloto automático totalmente. Están todo el tiempo distraídos con el mundo externo, con lo material, con los placeres, sexo, droga, alcohol, redes sociales, toda la dopamina barata que también hablamos en el video anterior, y todo eso justamente es lo que hace el ego, tenernos en esa red de distracciones. ¿Para qué? Para que no busquemos los espacios para reconectar con nosotros verdaderamente, para reconocer quiénes somos realmente. Si algo quiero lograr con estos videos es que ustedes empiecen a recordar y a reconocer quiénes son, porque esto no es algo que se aprenda. Estoy seguro que si ustedes se ven toda esta serie de videos, van a poder empezar a trabajar ese ego, van a poder empezar a trabajar en esas decisiones inconscientes y van a poder empezar a verdaderamente tener un libre albedrío, porque van a poder empezar a actuar desde el amor y no desde el miedo. Recuerden siempre lo que les dije ahorita, la frase: donde hay luz no hay espacio para la oscuridad y donde hay amor no hay espacio para el miedo. No pueden coexistir, no es posible. Eso, si ustedes creen que puede coexistir, es su ego perpetuando la ilusión de la separación. Recuerden que no existe la separación, todos somos uno entre nosotros y todos somos uno con Dios. Así que si nosotros estamos operando todo el tiempo desde el amor, no hay miedo.
no hay nada, no hay inconsciencia, porque estamos todo el tiempo actuando conscientemente, estamos todo el tiempo tomando las decisiones conscientemente, tenemos nosotros la rienda de nuestras vidas y no el ego tiene las riendas de nuestras vidas. Otra característica muy fuerte del ego, el autosabotaje. Esa voz que todo el tiempo nos está diciendo que no somos suficientes, que no somos capaces, que no somos, que no valemos, que nosotros no podemos. En el video pasado me hicieron algunos comentarios acerca de este tema de los vicios, de cómo poder empezar a trabajar esa parte de dejar vicios, de quitarse tal vez de lo que es el alcohol, cigarrillo, marihuana o cualquier otra droga o cualquier otro vicio, porque es que entiéndase por vicio no solo sustancias, entiéndase por vicio todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Pornografía, sexo inconsciente, incluso compras compulsivas, ¿qué otra cosa? Redes sociales, búsqueda constante de aprobación y validación externa, que esto es algo que nos afecta a muchos, a todos yo diría. Obviamente entre más tengas un nivel de conciencia más elevado, menos te vas a dejar afectar por estas cosas. Yo no quiero venir acá a presentarme ante ustedes como si yo fuera un santo, yo sigo siendo un ser humano, sin embargo he trabajado en todas esas áreas de mi vida para que justamente ya no dependa de todas estas cosas, pero yo he dependido de todo eso. Yo he tenido adicción a la pornografía, yo he tenido problemas pues a nivel sexual de estar buscando sexo constantemente y refugiarme en eso. Yo he tenido problemas, bueno, con compras no tanto, pero sí con las redes sociales, con esa búsqueda de aprobación, de validación externa, y todo eso viene justamente de esas heridas muchas veces. Muchas veces esa búsqueda, por ejemplo, de aprobación casi siempre viene de heridas de infancia, heridas de abandono, heridas de rechazo por parte de mamá, por parte de papá. Entonces, obviamente eso se ve reflejado de diferente manera en hombres y en mujeres. Eso también puede causar temas de infidelidad, eso puede causar muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que esas cosas que nos dan dopamina barata están relacionadas con el ego, porque ya dijimos que el ego es esa falsa identidad que creamos en base a nuestras experiencias, a nuestras heridas, a nuestros traumas, y que nos crean patrones de conducta inconscientes. Entonces, esos patrones de conducta inconscientes que nos crea el ego nos llevan ¿a qué? A refugiarnos en estas cosas. Vuelvo y les repito, lo primero yo creo que sería las redes sociales. La fuente número uno ahorita de dopamina barata, las redes sociales. Y con las redes sociales está directamente ligado a la parte de esa búsqueda de aprobación y validación externa. Aunque también se puede hacer a nivel físico, las redes sociales es el lugar donde todo el tiempo nos estamos comparando y donde estamos buscando esa validación, ¿no? Tal vez mediante nuestras fotos, esperando los likes, los comentarios, etcétera, etcétera. Y pues luego está el tema de las sustancias, y entiéndase ahí obviamente todas las drogas, alcohol, cigarrillo y pues todas las drogas ilícitas, ¿no? Y marihuana obviamente cuenta, que pues muchas veces las personas que fuman marihuana no creen que eso sea una adicción ni que tengan un problema, y realmente tienen un problema súper grave, y es una de las adicciones que menos reconoce la gente. Y el primer paso para ustedes poder salir de una adicción primero es reconocer que tienen una adicción, ¿no? Entonces, si para ustedes todo está bien, si para ustedes no tienen un problema, pues ahí ya empezamos mal. Está la parte de pornografía, sexo inconsciente, masturbación, compras compulsivas, bueno, comida compulsiva también, comidas ultraprocesadas, azúcar, comer de forma irresponsable. Todo eso son fuentes de dopamina barata. Y todo eso viene a raíz del ego. Ya expliqué por qué. Pues por esa falsa identidad creada desde esas heridas y desde esos miedos y desde todo lo que hemos venido explicando. No quiero, a veces sueno muy repetitivo, les pido una disculpa, pero pues me gusta como dejar las cosas bien explicadas y hacer énfasis en las cosas que siento que debo hacer énfasis. Sin embargo, reconozco que a veces repito mucho lo que digo, pero bueno, habiendo dicho esto, como les dije, en el video anterior recibí muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Acerca de la parte de los vicios, de cómo empezar a trabajar en ellos. Creo que este es el espacio perfecto para empezar a responder este tipo de preguntas, porque primero ustedes tienen que ver la raíz del problema. La mayoría de las adicciones y la mayoría de todos estos problemas que les mencioné ahorita vienen de un tema emocional. ¿Qué pasa? Que eso siempre está guardado. O sea, no es un tema emocional de que ustedes todo el tiempo se estén sintiendo mal o tristes o deprimidos. En algunos casos sí, pero en algunos casos a veces son cosas que tenemos guardadas adentro que a veces ni recordamos. Entonces, es importante por eso llevar un proceso de desarrollo personal, llevar un proceso de desarrollo interno, donde empecemos a escudriñar en nuestro pasado, en nuestra relación con nuestros padres, en toda nuestra infancia como tal, si algún día tuvimos algún tema familiar, no directamente con nuestros padres, pero pues con otro familiar,
o si tuvimos algún tema en la escuela, con los amigos del barrio, con lo que sea, hay que empezar a ver dónde hemos tenido eventos que nos han podido causar una herida, porque siempre esas heridas se quedan ahí y ahí se forja nuestra identidad y ahí se forjan esos patrones de comportamiento inconscientes y ahí se empiezan a forjar esas vías de escape, porque al final todas esas cosas que les dije son vías de escape. Vías de escape, ¿por qué? Porque estamos desconectados de nuestro ser, estamos desconectados de nuestro espíritu, no sabemos quiénes somos realmente, estamos totalmente identificados con el cuerpo y con esa falsa identidad, y como esa falsa identidad y ese falso yo está lleno de heridas y de dolor, aunque no los tenga latentes, aunque no los tenga vivos todo el tiempo, están ahí y buscamos cómo escapar a eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, de esto hablamos en el video anterior, pero vale la pena repetirlo. Todo el mundo que nos rodea está diseñado justamente para mantenernos en esos picos de dopamina y para hacernos sentir que estamos bien. Entonces buscamos la droga, buscamos el sexo, buscamos el alcohol, buscamos la comida, buscamos la aprobación, buscamos todo. ¿Para qué? Para tener shots de dopamina. ¿Para qué? Para sentirnos bien, para sentirnos felices, entre comillas, porque realmente, como les expliqué, la dopamina está ligada al placer. Eso no es felicidad, son momentos de placer y tarde o temprano se agotan. Y por eso la gente empieza a sentirse vacía, deprimida, triste, angustiada, confundida. Empiezan esas crisis existenciales que no saben qué están haciendo con su vida. ¿Por qué? Porque pues a lo largo de una cantidad de tiempo indeterminado todo el tiempo se han estado refugiando en todas estas cosas, escapándose de lo que son realmente y escapándose de transitar ese dolor. Porque el cerebro humano está diseñado para la supervivencia y eso significa que el cerebro a su vez está diseñado para huir del dolor. Nadie quiere normalmente voluntariamente enfrentar el dolor, porque ¿para qué? O sea, yo para qué voy a querer ir a sanar una herida si eso me va a doler, si voy a llorar, si me voy a sentir fatal. Pero lo que no saben las personas es que es necesario para poder transitar eso, para poder sanar esas heridas. Cuando ustedes ponen conciencia y amor en esas heridas, automáticamente, como les he venido repitiendo, donde hay amor no hay espacio para el miedo, donde hay luz no hay espacio para la oscuridad, donde hay conciencia ya no hay más inconsciencia. Carl Jung dice una frase acerca de eso, perdón si la digo mal porque no la tengo muy presente, pero dice algo como que cuando pones conciencia en lo inconsciente ya no es más inconsciente, algo así. No la tengo muy presente, pero dice algo así. Y pues sí, cuando ustedes empiezan a poner conciencia en toda esa mierda que tenemos guardada en el inconsciente, a pesar de que puede haber un momento de dolor, es necesario para poder transitar eso, para poder soltar, para poder dejar ir, para poder perdonar, para poder dejar de sentir culpa, para poder dejar de sentir vergüenza. Las dos emociones más negativas para el ser humano, las que vibran más bajo, las más densas a nivel energético, son la culpa y la vergüenza. Y la mayoría de esas heridas o de esas situaciones que cargamos a nivel inconsciente, de esas experiencias negativas, muchas de ellas nos generan culpa y vergüenza. Entonces, si no trabajamos en eso, todo el tiempo estamos vibrando bajo y por eso todo el tiempo estamos buscando un refugio. Y por eso nos refugiamos en todas estas cosas. Todo lo que les he venido diciendo son simplemente refugios que utilizamos porque no nos hemos dado el permiso de transitar nuestras heridas, no nos hemos dado el permiso de transitar esas situaciones complicadas que tenemos en nuestro interior. Muchas veces uno piensa que está bien, o sea, uno normalmente no es que todo el tiempo esté pensando en algo que le pasó cuando niño, ni es que esté todo el tiempo triste porque le pasó X o Y en su infancia. Muchas veces ni siquiera nos acordamos, pero no nos acordamos porque todo el tiempo estamos desconectados, refugiándonos en todo esto. Si ustedes verdaderamente quieren empezar a trabajar en sus vicios, sea cual sea sus vicios, si tienen 1, 2, 3, 4, si tienen todos, como les digo, yo personalmente me he refugiado en todo esto en el pasado. Hoy, gracias a Dios, después de llevar ese proceso de desarrollo personal y después de elevar mi nivel de conciencia y después de reconocer quién soy, después de acercarme a Dios, ya no me refugio en nada de eso porque no tengo la necesidad. Y ustedes pueden perfectamente hacer lo mismo. O sea, recuerden que acá todos somos uno y recuerden que si uno puede, todos pueden y todos podemos salir de todas esas cosas, pero hay que llevar ese proceso. Entonces, si ustedes me preguntan qué pueden hacer,
Bueno, pues lo primero es empezar a trabajar en su interior. Por ahora, no se enfoquen en lo externo, no se enfoquen en el vicio como tal, enfóquense en su interior, enfóquense en trabajar sus emociones, en saber por qué se sienten tristes, por qué se sienten desconectados, si todavía se están verdaderamente identificando solamente con su cuerpo, con su mente, con sus pensamientos. No son su cuerpo, no son su mente, no son sus pensamientos, son espíritu. Y la única forma de entender esto es escuchando este tipo de información y adquiriendo conocimiento. Lean, miren podcasts, busquen referentes en el tema del desarrollo espiritual, del desarrollo de la conciencia. Hay muchas personas hoy en día que se dedican a compartir información acerca de esto, de cómo elevar su nivel de conciencia, de cómo identificar el ego, de cómo reconectar con lo espiritual. Yo estoy empezando en este camino, pero hay muchas personas que están haciendo esto. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben hacer si realmente quieren enfocarse en esa parte de los vicios. Si ustedes quieren dejar sus vicios, tienen que llevar un proceso interno de desarrollo personal, que eso conlleva trabajar sus emociones, trabajar sus heridas, encontrar su propósito, encontrar quiénes son, porque esas otras, si ustedes viven sin un propósito, si solamente están existiendo y no viviendo y no tienen un propósito claro y una misión clara en la vida, pues por supuesto que van a estar completamente distraídos con lo externo porque no saben ni quiénes son, ni para dónde van, ni qué tienen que hacer. Pero todas esas cosas las van a ir descubriendo cuando empiecen a trabajar en su interior, empiecen a cultivar su mente, empiecen a trabajar en su conocimiento. Lean mucho, busquen, hay demasiada información, hay muchos libros de desarrollo personal, hay muchos libros de psicología, de psicoanálisis, de trabajo interno. Busquen mentores, busquen coaches. No es para que trabajen conmigo, el que resuene con lo que yo digo, el que resuene con mi energía o lo que quiera y quiera trabajar de la mano conmigo, escríbame un mensaje por Instagram principalmente o al lado, déjenme acá un comentario. Recuerden que en Instagram me encuentran como conciencia.creadora7, igual en TikTok con el mismo nombre. Me pueden escribir ahí un mensajito y podemos ver cómo podemos trabajar. Yo para llegar a todo esto también tuve mentores, tengo hoy en día todavía. No digo que no se puede hacer solo, sí, claro que se puede hacer solo, pero siempre es mejor tener una guía, siempre es mejor tener un acompañamiento. Siempre es mejor incluso estar de la mano con una persona que haya atravesado las mismas cosas. Muchos de ustedes me conocen, muchos no, pero pues yo he estado en el mundo de la droga, de la delincuencia, he cometido todos los errores que ustedes se imaginen, los he cometido en mi vida y pues por eso justamente llegué a todo esto, ¿no? Al final, por eso me gusta la definición de la cábala judía del ego como maestro disfrazado, porque por mi ego justamente fue que cometí tantos errores, pero gracias a todos esos errores y gracias a haber transitado toda esa oscuridad, hoy en día puedo compartir esto con ustedes, hoy en día puedo ser otra persona, hoy en día puedo empezar a vivir la vida de mis sueños y crear la realidad de mis sueños, porque pues todos somos creadores, todos tenemos poder, al igual que Dios, porque por eso nos creó a su imagen y semejanza. Habiendo dicho todo esto, ya quedó más que definido lo que es el ego, ya quedó más que definido cómo podemos empezar a trabajarlo, a dominarlo. Una de las herramientas principales con las que el ego opera, que creo que me faltó mencionar aparte del miedo, es la ignorancia. Y justamente esa ignorancia es la que nos hace rechazar este tipo de información y es la que nos hace encerrarnos en lo que alguna vez nos enseñaron, encerrarnos en lo que creemos que somos. Mucha gente tiene la excusa de decir simplemente, ay, es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar, es que simplemente así soy yo, al que le guste bien y al que no también. Ok, respetable, pero que sepa que eso es puro ego y es pura ignorancia, es no darse la oportunidad de aprender algo nuevo, porque nos queremos quedar con lo que nos enseñaron en algún momento y creemos que eso es lo correcto. Y pues muchas veces no es así. Entonces, busquen conocimiento, busquen mentorías, busquen libros, vean mucho contenido. Hoy en día es una maravilla todo el contenido que hay disponible, tantos referentes que hay, tantos podcasts, tanto material tan bueno que hay. Si ustedes quieren trabajar en sus vicios, en sus emociones, en construir su mejor versión, pues hagan toda esa serie de cosas que venimos hablando, reconozcan que no son lo que ustedes creen, que están dominados por su ego y empiecen a trabajar en eso. Y una vez empiecen a trabajar en su interior, todos esos vicios se van a ir solitos. No cuesta trabajo dejar nada de eso cuando se lleva este proceso. Al principio es difícil, sí, claro, pueden haber caídas, sí, claro, pero tenemos la capacidad de caernos y levantarnos las veces que sean necesarias. La idea es no quedarse en el suelo. Si te caes, levántate otra vez, no pasa nada, no pasa nada. O sea, podemos caernos las veces que sea, porque cada vez la caída es menos dura y cada vez se cae de otra manera, o sea, ya no con la misma intensidad. Entonces, no digo que de la noche a la mañana van a dejarlo todo, porque son muy pocos los casos, pero mientras decidan llevar este proceso, eso va a ser
inevitable, o sea, va a ser inevitable. Es imposible elevar tu nivel de conciencia y reconectar en la parte espiritual y empezar a hacer las cosas con amor y a la vez estarte autodestruyendo. Son cosas que no van de la mano, por eso los vicios básicamente es que se dejan solos, porque cuando elevas tu nivel de conciencia, cuando reconectas con lo espiritual, cuando empiezas a operar desde el amor, los vicios desaparecen solos porque desarrollas un amor propio que no te permite estarte autodestruyendo. O sea, no tendría sentido, es que no tendría sentido. Entonces no se preocupen si todavía están batallando con temas de vicios y con temas de todo esto, porque si ustedes tienen la intención de dejarlo, ya les dije lo que tienen que hacer. Estén pendientes a toda esta serie de videos que sea como sea, este conocimiento sea mucho, sea poco, los va a empezar a despertar y les va a empezar a dar esas ganas y esa intención de buscar por ustedes mismos. No se queden con lo que yo digo, busquen ustedes mismos. Hay muchas herramientas hoy en día, hay mucha información disponibles para que ustedes hagan esto individualmente, porque al final eso es un proceso individual, que como les dije, si lo quieren llevar acompañados muchísimo mejor, empiecen a actuar desde el amor, no desde el miedo, empiecen a poner luz en todas esas sombras y pues bueno, esa es la invitación que les hago el día de hoy. Entonces pues bueno, muchísimas gracias por ver este video, a los que se hayan quedado hasta el final. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes a toda esta serie. No olviden seguirme en mis redes sociales también. Instagram, conciencia.creadora7, TikTok con el mismo nombre. Gracias una vez más. Hasta luego.